Apreciados estudiantes, es un gusto poderles brindar un video tutorial para la solución de la tarea 4, Evaluación financiera de proyectos de inversión. El objetivo de este video tutorial es brindarles unas bases sólidas para el desarrollo de la tarea. Al mismo tiempo, se busca que ustedes entiendan unas conceptualizaciones y que esas operaciones que ustedes van a realizar en dicha tarea las puedan entender en términos del comportamiento como tal del sector real. En ese sentido, se van a brindar dos conceptos que son el eje principal de la solución de la tarea 4. En ese entender, es importante que nosotros hagamos mucho hincapié en los indicadores macroeconómicos. Los indicadores macroeconómicos, como lo indica la presentación, nos permiten analizar la situación económica de un país y anticipar las posibles tendencias. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que un indicador macroeconómico nos brinda a nosotros cómo se está comportando la economía, cuál es su salud, cuál es la volatilidad, cuál es la incertidumbre que puede presentar. Como ustedes se pueden dar cuenta, estimados estudiantes, la tarea número 4 indica sobre la realización de unas proyecciones y saber si esas proyecciones al final son viables dentro de un proyecto de inversión. En ese sentido, ustedes deben de entender algo relevante. Cuando nosotros hacemos proyecciones económicas, solo calculamos el primer periodo. Solo calculamos el primer periodo cuando hacemos proyecciones económicas. Los demás periodos a partir del 2 en adelante se realizan, vuelvo y lo recalco, proyecciones, estimaciones. Y para nosotros hacer esas estimaciones requerimos de unos soportes. Y esos soportes nos tienen que permitir a nosotros el reflejo del comportamiento de la economía. En ese entender la importancia de los indicadores macroeconómicos, ya que son estos que nos brindan a nosotros el comportamiento presente y futuro de la economía. Y a su vez, podemos nosotros dar confianza a los resultados, ya que los resultados están siendo respaldados por dichos indicadores. A continuación, vamos a hablar de algunos indicadores o de los indicadores más importantes, ¿sí? Que nosotros podemos utilizar cuando hacemos estimaciones eh, financieras, ¿sí? Estimaciones para proyectos de inversión. Dentro de esos indicadores que nosotros podemos dar a colación, pues está el Producto Interno Bruto. Ustedes deben de entender que el Producto Interno Bruto me permite a mí conocer o valorar, ¿sí? La cantidad de bienes y servicios, ¿sí? Que produce una nación en un año determinado. Al mismo tiempo tenemos nosotros el índice de precio al consumidor, el IPC, que nos brinda a nosotros esa volatilidad que tienen los precios de la canasta familiar. También tenemos nosotros la inflación, ¿sí? La inflación nos brinda a nosotros el incremento que están teniendo los precios, pero al mismo tiempo debemos de saber que la inflación representa el costo de vida de qué? De una nación. Y en ese entender, como mínimo los productos van a subir ¿qué? La inflación. También tenemos nosotros la tasa de desempleo, ¿sí? La tasa de desempleo pues indica pues esa capacidad de consumo que puede tener una población en función a los productos que yo estoy ofreciendo. La deuda pública, ¿por qué la importancia de la deuda pública? Porque si una deuda pública es muy elevada, pues limita el gasto público. También tenemos nosotros la tasa de crecimiento de la economía, es decir, si nuestra economía está siendo contraída, si nuestra economía está creciendo o de lo contrario estamos en recesión. Entonces, si ustedes se dan cuenta,
Estos indicadores nos permiten a nosotros conocer el comportamiento que tiene la economía, ¿sí? En una nación, en una nación. Y nosotros nos podemos hacer una idea, ¿sí? De cuál es ese porcentaje de incremento que yo puedo establecer. Otras variables que no se encuentran aquí puede ser el crecimiento de los distintos sectores, si soy una empresa importadora, el comportamiento de la tasa representativa del mercado, entre otros. ¿Qué es lo que yo debo entender, estimados estudiantes? Dependiendo el sector donde yo estoy ubicado, pues yo voy a estudiar qué indicador macroeconómico me puede afectar a mí como empresa. ¿Y por qué abordo este tema? Porque ustedes en su plantilla, estimados estudiantes, en el primer apartado de esa plantilla, ¿sí? En el primer apartado de esa plantilla dice proyecciones de indicadores financieros. Ustedes aquí van a establecer lo que ustedes esperan que crezcan sus ingresos, ¿sí? Pero ustedes no pueden colocar un porcentaje por colocarlo, ¿sí? Ustedes tienen que justificar, ¿sí? Ese porcentaje, decir, ¿por qué ustedes consideran que ese es el porcentaje que ustedes esperan que crezcan que sus ingresos? Al mismo tiempo, dentro de la justificación, identificar la fuente donde ustedes obtienen dicha información, ¿sí? La fuente donde obtienen dicha información. ¿Por qué? Porque si ustedes no indican la fuente, yo puedo colocar que mis ingresos van a crecer un 15%, ¿sí? Pero ¿cuál ha sido la fuente que corrobora, sí, que esos ingresos van a crecer un 15%? Entonces, como les indicaba anteriormente, yo me voy a basar en esos indicadores macroeconómicos y voy a indicar que ese 15% lo establezco en función a qué, al indicador macroeconómico que yo he escogido y que considero que mi empresa la afecta a dicho indicador. Sí, la afecta el dicho indicador. Ya puede ser el Producto Interno Bruto, ya puede ser el índice de precio al consumidor, ya puede ser que la inflación, ya puede ser que el desempleo, ya puede ser que el crecimiento del sector, ya puede ser que el crecimiento están teniendo las empresas donde yo me muevo o el crecimiento que está teniendo el sector de los gimnasios donde yo estoy trabajando, ya sea a nivel nacional, ¿sí? O desde mi propia ciudad. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que nosotros los incrementos a las variables siempre deben de estar atados a los indicadores macroeconómicos. Siempre deben de estar atados porque son ellos que reflejan el comportamiento de la economía, ¿sí? Y a su vez, por favor, siempre brindar que una argumentación de la fuente donde ustedes obtienen que dicho incremento. De la misma manera, ustedes lo van a hacer con qué? Lo van a hacer con los costos, ¿sí? Y lo van a hacer con qué? Con los gastos. Estimados, ustedes siempre deben de entender que en una estimación yo espero que el crecimiento de mis ingresos sea superior a qué? Al crecimiento de mis costos y mis gastos. Eso es relevante porque yo lo que espero cuando estoy determinando mi proyecto es que mis ingresos superen a qué? A mis egresos, ¿sí? Que mis ingresos superen a mis egresos. Entonces, en ese entender, ¿sí? El porcentaje de crecimiento, ¿sí? El porcentaje de crecimiento en esas proyecciones financieras, los ingresos siempre debe ser ¿qué? Superior. Y eso es lo único que ustedes deben establecer aquí. Los porcentajes, la justificación por qué lo indica, la fuente donde lo tiene
¿sí? Y inmediatamente ustedes ya van a calcular que los indicadores financieros, ¿sí? Los indicadores financieros. Estimados estudiantes, ustedes deben de entender que cuando yo realizo un flujo de caja, los valores obtenidos son valores futuros, ¿sí? Los valores obtenidos son valores futuros. El único valor presente es el año cero, es decir, donde yo establezco el monto que he invertido. Como a partir del año uno, ¿sí? Hasta el año N son valores futuros, ¿sí? Se me dificulta a mí conocer si mi proyecto está siendo viable o no. Es decir, yo requiero saber el valor de esos flujos a valor presente, ¿sí? A valor presente. Por esa razón, por esa razón, yo me valgo de qué? De los indicadores de decisión para determinar si mi proyecto es viable. Si mi proyecto es viable. Y por ello nosotros calculamos el valor presente neto, ¿sí? El valor presente neto. ¿Qué significa el valor presente neto? Es traer todos mis flujos que están a valor futuro a valor de hoy. A valor de hoy. Cuando yo acepto un proyecto en función al indicador de decisión BPN, cuando mi BPN es mayor a ¿qué? A cero. Si mi BPN es menor a cero, yo rechazo el proyecto. Y si mi BPN es igual a cero, el proyecto me es ¿qué? Indiferente. ¿Cómo yo calculo el BPN? ¿Cómo lo calculo? Entonces, activo la celda y digo BNA, ¿sí? Activo la función, me pide la tasa, ¿sí? La tasa me la indica el ejercicio, en este caso me dice el 16%, punto y coma, valor 1. ¿Qué es valor 1? Mi flujo de caja desde el año 1 hasta el año N, cierro paréntesis, más el año 0, ¿sí? Más el año 0. Y allí yo obtengo mi valor presente, ¿sí? Si ustedes miran, me está dando un resultado negativo, ¿sí? Me está dando un resultado negativo. ¿Qué significa ese resultado negativo? Es lo que nosotros vamos a escribir, estimados estudiantes, en el apartado donde dice análisis de viabilidad económica del escenario base. ¿Sí? Allí vamos a escribir. Y nosotros, ¿cómo podemos interpretar este resultado? Lo que nos está diciendo ese resultado es concluyente. Nuestro proyecto no es viable. ¿Por qué no es viable nuestro proyecto estimados? Porque mi inversión, ¿sí? Mi inversión está siendo que superior a los flujos que genera que mi proyecto, ¿sí? Mi inversión está siendo superior a los flujos o a la suma de los flujos que genera mi proyecto. Como mi inversión está siendo superior a los flujos que genera mi proyecto, pues yo no acepto que el proyecto, yo lo rechazo. Luego continuamos con otro indicador que es la TIR, ¿sí? La TIR, ¿qué nos indica? Nos dice que es la tasa interna de retorno. Es decir, que la TIR nos permite a nosotros conocer la rentabilidad que genera el proyecto, ¿sí? La rentabilidad que genera el proyecto. ¿Y cómo calculo la TIR? Activo la cerda y digo TIR, ¿sí? Selecciono mi flujo de caja libre desde el año 0 hasta el año 3 y digo Enter.
¿sí? Y digo Enter. Si ustedes miran, aquí me está dando una TIR de el 15,92%. Y es un poco contradictorio, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que el BPN me dé negativo y la TIR me dé positivo? Estimados, la razón por la cual la TIR me da un resultado positivo habiéndome dado un resultado, el BPN negativo, es que la TIR trabaja con flujos futuros. Es esa la razón. La TIR trabaja con flujos futuros. Entonces, si nosotros miramos desde el año 2 y el año 3, pues estos montos futuros son superiores a qué? Al año 1 que me está dando negativo y a la inversión del año 0. ¿Sí? Pero esto que está aquí no indica, ¿sí?, lo que realmente genera el proyecto porque no lo he traído ¿a qué? A valor presente. A partir de ello, ustedes deben de entender que en ese sentido, siempre, siempre, siempre es más confiable el BPN que la TIR. ¿Sí? Siempre va a ser más confiable. ¿Por qué? Porque la TIR trabaja con valores que futuros. ¿Sí? La TIR trabaja con valores futuros y no está trayendo esos flujos ¿a qué? A valor presente. Adicionalmente, me está diciendo que cada periodo, es decir, que cada año, ¿sí?, yo obtengo una rentabilidad del 15,92 y eso no es que correcto, ¿sí? Eso no es correcto como ustedes lo pueden visibilizar en el comportamiento de qué, de los flujos, ¿sí? En el comportamiento de los flujos. Entonces, debemos de entender que si bien estamos generando una rentabilidad del 15,92%, esa rentabilidad no es correcta dado que la TIR está trabajando con flujos futuros. ¿Sí? La TIR está trabajando con flujos futuros. Una vez nosotros hemos calculado la TIR, ya podemos calcular otro indicador, ¿sí?, que es la rentabilidad que nos está generando la inversión, ¿sí? La rentabilidad que nos está generando la inversión. Y esa rentabilidad que nos está generando la inversión, ¿sí? ¿Cómo la calculamos? ¿Sí? Vamos a sumar nosotros, ¿sí? Vamos a sumar esos flujos, ¿sí?, a valor presente, ¿sí? Vamos a sumar esos flujos a valor presente y nosotros vamos a dividir esos flujos sobre ¿qué? Sobre nuestra inversión. Como son valores negativos, vamos a convertirlos a valores ¿qué? Absolutos. Y aplicamos la función ABS, ¿sí? ABS. Y allí está. Ahí está. Y lo traemos. Y decimos Enter. ¿Listo? Decimos Enter. Si ustedes miran, nosotros la rentabilidad de la inversión, siempre nosotros esperamos que sea igual a 1 o mayor a 1. ¿Sí? Y nos está dando que inferior a 1. Entonces, ¿qué nos quiere decir a nosotros ese 0,99? ¿Sí? Que por cada peso que yo invierto, ¿sí?, por cada peso que yo invierto, ¿sí?, el proyecto me está generando 0,99 ¿qué? Centavos, ¿sí? Me está generando 0,99 centavos. Como mi inversión, la rentabilidad está por debajo de 1, entonces yo rechazo ¿qué? El proyecto, ¿sí? Rechazo el proyecto, ¿sí? Porque por cada peso que invierto, la rentabilidad obtenida es 0,99 ¿qué? Centavos, ¿sí? 0,99 centavos. Por esa razón,
rechazo el proyecto. Luego tenemos nosotros otro indicador, ¿sí? Que es el BAUE, ¿sí? Valor anual uniforme equivalente. Y este indicador, ¿qué me permite a mí? Me permite convertir todos mis ingresos y egresos en una serie ¿qué? Uniforme de ¿qué? De pagos, ¿sí? Es decir, me permite convertir todos esos valores positivos y negativos en una serie uniforme. Es decir, como si me dijera que a lo largo del tiempo siempre voy a tener que esos mismos ¿qué? Ingresos, esos mismos ingresos. Un termómetro que nosotros debemos saber, ¿sí? Que siempre pasa es que si a mí el BPN me está dando negativo, el BAUE también me debe dar ¿qué? Negativo, ¿sí? También me debe dar negativo. ¿Por qué? Porque se ve reflejado en función a que la inversión está siendo ¿qué? Superior a ¿qué? A los flujos que está generando mi proyecto. ¿Cómo calculo el valor anual uniforme equivalente? Lo calculo con la fórmula pago, ¿sí? Me piden la tasa. Mi tasa es de el 16%, punto y coma. El número de periodos, ¿sí? Son 3, punto y coma, menos el BPN. Así me dé negativo, siempre le voy a colocar negativo. Y enter, ¿sí? Y enter. Entonces, como podemos darnos cuenta, ¿sí? Como podemos darnos cuenta, eh, estoy teniendo, estoy teniendo una serie uniforme de pagos que negativo. ¿A razón de qué? Pues de que mi inversión, ¿sí? Mi inversión está siendo superior a qué? A los flujos que está generando qué? Mi proyecto, ¿sí? A los flujos que está generando mi proyecto. Otro indicador que me complementa a mí la decisión, ¿sí? Es el periodo de recuperación de la inversión, ¿sí? Es el periodo de recuperación de la inversión. Y ese periodo de recuperación de la inversión, como su nombre lo indica, me está diciendo a mí cómo el monto que yo he invertido, en cuánto tiempo lo voy a qué? A recuperar, ¿sí? En cuánto tiempo lo voy a recuperar. ¿Y cómo yo calculo ese periodo de recuperación de la inversión? Para convertir todos esos valores negativos a valores absolutos, yo utilizo la función ABS. Y digo ABS, activo, ahí está la función, digo suma, ¿sí? Digo suma, y yo voy a seleccionar, ¿sí? Voy a seleccionar mis flujos, ¿sí? Mis flujos desde el año 0 hasta el año 2, ¿sí? Desde el año 0 hasta el año 2. No puedo tomar el 3 porque ya superaría que el monto de la inversión. ¿Listo? Lo superaría. Cierro paréntesis, dividido que el periodo que su siguiente, que para este caso sería que el periodo 3, ¿sí? Que para este caso sería el periodo 3. Cierro paréntesis más el tiempo. ¿Sí? Más el tiempo. Nosotros aquí siempre debemos de tener una lógica, estimados. Siempre debemos de tener una lógica. Si ustedes colocan que el periodo es 3, pues deben de saber que el periodo 3 superaría a la inversión. Entonces siempre vamos a tomar el periodo antes de que sobrepase ¿qué? La inversión. Entonces aquí es el periodo ¿qué? 2, ¿sí? El periodo 2. Entonces sería más 2. Y enter. ¿Listo? Y enter. Nos está diciendo nosotros aquí que el periodo de recuperación de la inversión, pero con flujos futuros,
¿sí? Con flujo futuro va a ser ¿de qué? De 2.6 ¿qué? Años, ¿sí? Va a ser de 2.6 años. Pero nosotros debemos de entender que este cálculo, ¿sí? Es un poco sesgado. ¿Y por qué es sesgado? Porque no estamos trabajando con eh, flujos a valor presente, ¿sí? No estamos trabajando con flujos a valor presente. Entonces, para nosotros, de una u otra forma, reducir ese margen o ser más exactos en la determinación del periodo de recuperación de nuestra inversión, trabajamos con el periodo de recuperación de la inversión, pero ya que descontado. ¿Sí? Descontado. Es decir, que lo vamos a trabajar con qué? Con el valor presente del flujo de qué? De caja. ¿Sí? Es decir, con datos a valor de hoy. En ese entender, voy a hacer la misma operación, pero esta vez la voy a hacer con qué? Con valores a valor presente. Entonces digo ABS, suma, selecciono mi flujo desde el año 0 hasta el año 2, cierro paréntesis, dividido el periodo subsiguiente, cierro paréntesis, más 2. ¿Listo? Más 2. Y Enter. ¿Listo? Y Enter. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, el periodo de recuperación de mi inversión, ¿sí? El periodo de recuperación de mi inversión supera ¿qué? Los 3 años. Y como ustedes pueden darse cuenta, la proyección financiera que ha hecho la empresa es a 3 años, en el cual se esperaría que el monto invertido y más, ¿sí? Y más, porque si es más, pues voy a generar rentabilidad, se pudiera obtener que máximo en qué, en 3 años o menos, ¿sí? Y según los cálculos obtenidos, se evidencia que la empresa recupera su inversión en un periodo mayor al periodo que establecido, al periodo establecido. Estimados estudiantes, esta breve explicación espero que sea muy útil para ustedes y que de una u otra forma les permita realizar una tarea a conciencia y a su vez que se pueda correlacionar con el mundo real. Para complementar, deben de saber que esa es una tarea grupal donde cada estudiante, ¿sí? Esta hoja que hicimos nosotros es una hoja colaborativa donde la tienen que hacer los 5 estudiantes y luego cada estudiante debe dar respuesta a qué, a una hoja de forma que individual y los resultados obtenidos los van a comparar en función a los resultados obtenidos de las otras hojas de sus compañeros. No siendo más, muchas gracias. Vuelvo y lo recalco, espero que este video tutorial haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias.